cuando utilizamos sarcásticamente nuestra capacidad intelectual para la sorna, para la ironía cruel, para el desprecio educado. Ah, no me digas. Así que vos creés que esta es la respuesta. Soy impecable desde el punto de vista conceptual, demoledora desde el punto de vista tonal. Quizá las heridas más fuertes que se hacen en educación no son nunca con malos modales. Ese estadio ya lo hemos cubierto. Pero la ironía, el desprecio de la mirada, la displicencia del tono, la lejanía y el frío, el vínculo es construir empatía. La indiferencia inhibe a la empatía. La empatía es comunicación circular, en donde la alteridad, el otro, los otros y yo, no entramos en relación yo y él, sino yo y tú. Y el tú no solamente es otro con una identidad presunta, es alguien que me hace ser, a la manera de alumno, a la manera de colega, a la manera de esposo, de hijo, de excluido. En realidad no puedo hablar de vínculos sin algunos presupuestos antropológicos que son fundacionales. Nadie descubre ni sabe quién es, sino merced a los otros. No es lícito esto de que yo me pulo, me trabajo, me enriquezco, me perfecciono y luego doy. Esto es una visión unilateral, fragmentaria e individualista. Todas las corrientes psicológicas nos enseñan que es en el interjuego de la relación, en el entretejido vincular, que merced a los demás yo voy descubriendo mi propio rostro, mis actitudes, mis valores, mis repulsas, mis rechazos, mis amores, mis seducciones. Por lo tanto, hay un falso concepto de solidaridad. Solidaridad no es dar lo que sobra, es aprovechar del otro, del espejo de su mirada, para averiguar cuál es mi rostro. De ahí que los vínculos es construir nosotros, hablando antropológicamente. Nosotros es el vínculo yo y tú, no yo y los demás, yo y la planta fusional, yo y la organigrama, yo y mi barrio, yo y la constelación de gente que vive conmigo, llámese domicilio. En la Argentina hay muchísimos más domicilios que familias. Porque familia es un nosotros con algún proyecto de felicidad compartida. No digo de perfección, y hablo también la ternura de abrirse a las familias múltiples. Nadie puede ser tan cerrado hoy de pensar que una familia es solo papá, mamá y nenes. Puede ser una madre con una abuela, con una vecina, con una señora que ayuda, con una tía, con una hermana, con un primo, y un padre con un amigo, con una madre, con lo que fuera. Cambiar es estrenar mirada y abrir a la acústica. Educar es invitar a tener una mirada, no desde el prejuicio, sino desde la comprensión. Lo cual no quiere decir que nos dé lo mismo cualquier cosa. Entre la comprensión y el juicio de valor hay un salto cualitativo. Yo puedo comprender una situación y no pensar que eso sea un arquetipo valioso para mí, para seguir esa estructura o para invitar a otros a conformarla. Pero que no sea valiosa para mí, o que yo no la proponga como modelo de inspiración vincular, no quiere decir que la denoste, que la critique o que los condene a no ser a los demás. Acompañar y ser supervisores, acompañar también, desde el eros pedagógico, viene de una construcción latina formada por cum panis. Acompañar no es resistir aguantando. Etimológicamente, como fuente viva de interpretación, es compartir el pan. ¿Con quiénes me siento acompañada y a quiénes acompaño? ¿Mi tarea es un acompañamiento en el proceso de madurez al que estoy invitando cuando educo? ¿O estoy registrando las fallas y los estímulos al fin de que la daga censora
de temor y temblor, a la manera del terror del planeta. O soy correctísima en las formas y gélida en el estilo. La teoría de la comunicación hoy sostiene esto, que en realidad esa tríada simple, sujeto emisor, sujeto receptor, mensaje, está sufriendo una complejidad maravillosa. El mensaje no es solamente aquellos que hemos percibido, ¿entendiste? El mensaje hoy se vincula con el estilo, con la pasión, con el tono, con el énfasis, con el brillo de la mirada. ¿Cómo invitar a educar desde el aburrimiento de la propuesta misma? Desde la no pasión de lo que propongo. Los jóvenes y los niños, por suerte, tienen fresco el sonido de la autenticidad. Y saben, si uno ya está desgastada con la misma propuesta y porta resignación histórica, y esta es la tercera vez que intento lo mismo y ya sé que voy a fracasar, el lastre peso de la decepción invade el tono y en lugar de ser preguntante y apasionado, es larval, reptante y desinteresado. La respuesta es larval, reptante y desinteresada. Se ve muchísimo en los fenómenos de postura, de posicionamiento, en el banco, en la clase, en lo que sea. Acá están todos enroscados en estado de laissez-faire, tirados. Cuando escuchan algo del orden de lo fresco, se desenroscan, largan la mochila, la valija, y empiezan a poner derecho el cuerpo, porque en realidad cuando a uno le importa algo quiere respirar hondo. No es que digan, hagan respiración. No, la van a hacer solos cuando algo le importe. Por eso, así como hay que invitar a pasar de la resignación a algo que viene de la misma raíz etimológica, y es la resignificación. Vivir es resignificar el nombre. Vivir es resignificar el nombre. Nuestro nombre no significa lo mismo en las distintas etapas de la vida. Los de los demás tampoco. Ahora, cuando tenemos una mirada rutinaria, uno se llama así hasta que fenece y significa lo mismo hasta que fenece. En realidad, la época actual es maravillosa porque están en crisis todos los paradigmas sociales. Y eso, que es visto en general como un destrozo, y ahora reaprender todo, ahora ya nada tiene vigencia, otra vez a esta edad, a esta altura del partido, se tiene la carga del cargo. Es un síndrome que uno ha constatado muy bien. El cargo como carga. Los que no tienen trabajo penan por tenerlo. Y los que lo tienen, muchos de ellos, el cargo es una carga, un peso, una jiba. Por lo tanto, entre unos que se interesan y otros que portan abrumación, la jiba es compartida y el desierto se abre. Es difícil encontrar el saboreo del gusto, del saber, del averiguar, del preguntar, del investigar. Y asimetría, cuando el posicionamiento en lugar de ser horizontal toma un plano oblicuo, levemente oblicuo, marcadamente oblicuo o el máximo de la paradoja de la horizontalidad, que es la verticalidad. Y no hay dictadura, y no hay imposición, y no hay tiranía, y no hay dominación, en lo cual el posicionamiento sea unos lo más arriba posible y otros los más abajo posible. Por eso es insoportable que en términos de Ministerio de Educación sigamos hablando, los de arriba bajan, los de abajo piden, polea, comunicación polea en el siglo de la comunicación horizontal. Y lo decimos en la escuela, y lo decimos en la familia, mirá que los chicos ya nos dan, mirá que papá está enojado, el arriba y el abajo. Cuando hay empatía por la cual la relación es circular horizontal, cuidado que esto no quiere decir ausencia de jerarquías, ni de cadena de conducción, ni de autoridades. Esto quiere decir que yo tengo tanto poder que para poder influir y pedir a los demás, no me pongo desde arriba que descoloca al de abajo y lo hace implorar para dirigirse a mí, ni me pongo yo en el arriba que para dirigirme al de abajo concedo la mirada.
Eso es hoy aberración. ¿Cuál es el fundamento antropológico de la simetría? La igualdad. Somos iguales. ¿En qué sentido? En dignidad. En tanto condición humana, absolutamente iguales. Luego diferentes en historia, en sabiduría, en roles, en género, en edades. No estoy hablando de un amasijo uniforme. Estoy hablando de un plexo de unidad apasionante. Pertenecemos todos a una misma raza, la humana. Hoy rolizamos, perdón el término, constantemente circulando roles. En realidad uno prestigia el rol, no el rol me da poder a mí. El tema del poder es si tengo el cargo por carga o nominación, o si yo construyo desde mi autoridad espacios de poder donde me reconocen el cargo no por la legitimidad del papelito, sino por la autoridad. Y autoridad viene de autenticidad. Y autósténticos es el que se va construyendo parecido a sí mismo. De ahí que la construcción de los vínculos implica primero posicionarse en lugares de simetría horizontal. Y con ternura y con paciencia, si uno está en posicionamientos verticales, ir haciendo cada vez más oblicuo, más próximo al horizontal, sus propias formas de relación. No es para entrar en colapso crítico, es para animarse a cambiar. Nosotros somos herederos educacionalmente, sobre todo los más mayores en edad, de una disociación entre pensar y actuar, entre idear, programar, diseñar y otros que aplican, concretan y operan. Si bien los roles los seguiremos manteniendo, hoy no se comprende a alguien que diseña, planifica e idea que no se dedique a la aplicación apasionada de eso mismo. Quiero decir, los roles los respetamos, las diferencias las respetamos, pero no existen más ya los navegantes etéreos y otro que sabe enfrentar el aula. Quien no tiene contacto con los jóvenes, con los niños, mal puede diseñar con principio de realidad. Quien solo los ve de lejitos y nunca se vincula al riesgo del vínculo, de la relación, de no poder manejar la situación, de encontrarse con los propios límites. Por eso habría que decir que estamos en un cambio de paradigma de qué cosa se llame ser inteligente. La inteligencia, la modernidad la había puesto con un paradigma bien específico que estaba vinculada a la capacidad intelectual. Yo diría casi al cociente intelectual. Y que esa dotación neurológico-intelectual era como la gran muestra de alguien pensante. Hemos tenido en todos los sistemas, en todas las áreas del sistema de articulación educativa, enorme cantidad de sujetos brillantes, déspotas, egoístas. Quiere decir, el siglo pasado mostró históricamente que los autores de los genocidios más importantes, los diseñadores de las guerras más feroces, tenían un cociente intelectual altísimo. Y habían ido en general a los mejores institutos educativos de sus lugares y de sus regiones. Por eso el modelo racional del hombre razón eficiente, ese está en temblor. Hoy la inteligencia no se concibe sin un conjunto de valores que sean el centro cualitativo del ejercicio de la inteligencia. Una inteligencia brillante, sin ningún principio moral, puede tener una crueldad infinita. Un inteligente que quiere herir, manda dardos metafísicos que destruyen para el resto de la jornada. No dice una guarangada soez que uno puede perdonar y olvidarse. Toca, porque es inteligente, en un lugar nodal, lo que duele y lo que sensibiliza al otro, y ahí dirige su dardo metafísico. Eso no se olvida fácilmente. Quien le destruye la dignidad a otro con una observación sagaz, no se recupera uno fácilmente. Hay adultos que todavía vienen recuperándose de algo que le han dicho, de algo que le han observado, de un mote, de un sobrenombre, de una designación, de una exclusión, de un vacío, de un no saludo.
Hay dolores que se transitan y se portan a lo largo del tiempo. Hoy se está pensando que es alguien inteligente cuando en primer lugar tiene capacidad de reconocer sus propios límites, de reconocer su propia vulnerabilidad, sus límites. No es el que ya está de vuelta de todo, lo sabe todo, baja línea y es autoabastecido y autoabasteciente. No. Hoy en las empresas, si alguien dice que maneja todo, que puede hacerse cargo de todos los aspectos de la función, que no le hace falta ayuda, staff, equipo, facilitación, es altamente temible, va a producir un desastre y va a provocar pérdidas en persona, en tiempo y en economía. El segundo grado de la inteligencia, el segundo emblema de la inteligencia es saber pedir ayuda. Porque si tengo conciencia de los propios límites y de la propia vulnerabilidad, la completud, el deseo de interacción surgen como fuente. Y la tercera articulación de la inteligencia es cómo elijo y en qué selecciono el pedido de ayuda. Los vínculos se hacen desde una inteligencia que se da cuenta que ninguno de nosotros solo tiene los recursos para programar, diseñar, supervisar, sino que la maravilla del mundo contemporáneo es la solidez de los equipos, de los grupos, del staff, de las comunidades. Por eso la resignificación va al encuentro de la esperanza. Y en la esencia filosófica aparece entre los 2-3 años, bueno, ahora todo se adelanta, pero en fin, hacia esas edades donde aparece quizá el comienzo de la búsqueda de la simetría y el comienzo de los vínculos conscientes. El porqué. El porqué aparece en catarata, no es uno solo. Aparecen como tintineando rebote entre sí. La construcción de los vínculos, estar atento a los porqués, desarrollar una educación preguntante que no sea obsolescencia de respuestas, sino que sea apertura infinita de la pasión del preguntar. Si yo no me pregunto por qué, no puedo tener conciencia del nivel de mis vínculos. Por eso es bueno que nos vayamos con una riqueza inaudita, preguntándonos concretamente con quiénes, con nombre y apellido, y en dónde lugares yo soy reconocido como persona, yo tengo relación de simetría. ¿Quiénes me dejan ser? ¿Con quiénes no tengo temor a expresarme? ¿Con quiénes estoy fluido y descansado? ¿Y en dónde y con quiénes estoy siempre en tensión, en resguardo, en alerta, en cuidado, en miedo, llámese miedo? Cuando uno tiene angustia por no poder ser libre, el miedo es compañero de la angustia. Si yo no soy querido, si no soy valorado, si yo no tengo la garantía de que cuando algo no satisfaga, se me enfrentará. La relación simétrica es fantástica porque confronta frente a frente. Muchísimos hábitos educativos nos muestran los procedimientos asimétricos de la falta del coraje del enfrentamiento. Los padres cuchichean y hablan en la puerta. Cuando se les propone vengan a plantear, a compartir, son 3 los que vienen, los demás se quedan en el rumor. La valentía del confrontar es la belleza de la verdad. Si yo sostengo algo que es verdadero, si yo busco algo honestamente, si yo pregunto algo desde la buena fe, no tengo miedo en confrontar con el sujeto al que le corresponde la pregunta o con las autoridades. Las sociedades que murmuran y difaman, que para ganar espacio destruyen la moral y el prestigio de los otros y no tienen argumentos para confrontar, para proponer, para pensar, son sociedades que, como dicen los pensadores de la posmodernidad, hacen del simulacro un modo de vida. Por lo tanto, el simulacro es el tono habitual y habrá quizá pocos lugares en donde ablandemos las máscaras. En la Argentina a los jóvenes a máscara le llaman de un modo emblemático mucho más claro, careta.
Acá se dice caretear a no decir la verdad. Pero caretear significa tener la necesidad de buscar otra identidad sustitutoria con la cual enfrentarse a realidades en donde si yo muestro mi propia realidad soy rechazado o no querido o prejuzgado o no doy el perfil. Si masivamente nuestros jóvenes hablan de caretear, están diciendo que la simetría no es posible, que para tener simetría hay que inventar un rostro, que sé que el que le gusta al que tengo enfrente. Hay que inventar una respuesta, que sé la que desea escuchar y la que va a tener éxito y resultado. ¿Cómo hablar de un código moral, de principios ciudadanos, de construcción de la ciudadanía, de una comunidad que entre en articulación de trabajo con la sociedad, con las familias, cuando el código comunicacional es caretear? Los filósofos de la posmodernidad lo llaman con este giro, hacer como que. Y uno puede hacer como que algo le fascina y en realidad nada más que es un mercenario del resultado. Hacer como que es interesante porque ni siquiera puede refutar. Y hacer como que entiende para no quedar mal. La verdad es la delicia de los niños. Y los niños tienen, por suerte, el perfume de lo auténtico incorporado en su misma cotidianidad de experiencia. Quizá no podrán fundamentarlo, quizá no podrán demostrarlo, pero saben por el tono si algo es auténtico o sustitutorio de la verdad. Me parece que es fundamental entender que estamos llamados los profesionales a una nueva alfabetización. Y esto no es solamente dominar la lectoescritura, que se supone que ya lo hacemos y bien. La alfabetización a la que estamos convocados es leer los cuerpos, las señales, los símbolos, lo que se dice en psicología, lo no dicho, que es el contexto del texto, que es lo dicho. O dicho de otro modo, lo dicho hoy no es solamente lo que se escribe o lo que se habla, lo dicho es toda la gestualidad. Y no solamente el cuerpo como cuerpo individual, mi cuerpo, sino como cuerpo social, el cuerpo de la clase, el cuerpo del grupo. Este salón tiene un cuerpo social y con bastantes diversidades dentro suyo. El cuerpo estético de los aposentamientos, la estética de la motricidad de los cuerpos, los fenómenos de la atención, todos dan un paisaje cultural con el cual hay que contar, y eso es la posibilidad de comunicarse. No hay cosa más fuerte y más gozosa que pertenecer a un equipo donde se comparten los ideales, no solamente las metas, donde no se tiene solamente el mismo proyecto educativo, se tiene la misma pasión, donde aunque la tarea sea dificilísima, hay descanso, porque cuando hay descanso yo sé que alguien cuando me mira percibe la fatiga y sabe invitar a descansar.